amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y hoy vamos a comenzar, como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien tome las riendas de este programa, que sea Él quien conduzca este programa, que toque nuestros corazones, que ponga las palabras en mi boca, para que Él nos pueda transformar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre amada, te pedimos que nos tomes a cada uno de nosotros de la mano, que nos conduzcas a tu Hijo y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de cómo nos dice San Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, de que tenemos que buscar las cosas de Dios. A veces estamos tan ávidos por todo lo que nos propone el mundo y nos dejamos llevar por esa corriente del mundo. Sin embargo, cuando hemos conocido a Dios y hemos salido ya de todo aquello que nos aparta de Dios, de todo aquello que fue un obstáculo en nuestra vida porque había pecado dentro de eso, entonces nos habla San Pablo de que tenemos que decidir buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba, aquello que nos llena de paz, aquello que nos da alegría. Porque un cristiano, alguien que le conoce a Cristo, a Jesús, siempre tiene que estar alegre. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y porque tenemos que tener paz en todo lo que hacemos. Él nos regala su paz cada día. Y esa paz viene de Jesús. Él nos dice: la paz que yo les doy no es la paz del mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Y cuando no tenemos angustias es porque sabemos que por fe ponemos todo en manos de Dios y Él nos va a mostrar la solución de todos los problemas. No quiere decir que no tengamos problemas, porque nosotros vivimos en el mundo y los problemas están en el mundo. Tenemos que aprender a vencer todos los obstáculos y todos los problemas con la fe puesta en Dios, fortaleciéndonos en Él y sabiendo que Él tiene una puerta de salida para cada situación que Él permite, porque nada ocurre sin que Dios permita. Y si Dios permite algo malo en nuestra vida, es porque de eso malo que nunca viene de Dios, Él permite, que es muy diferente, ¿verdad? De eso malo, Él puede quitar algo bueno. Y realmente tan grande es su amor por cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre a cada uno, nos llama, ¿verdad? Que lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a permanecer con Él y a entender de que todo aquello que nos aparta de Él realmente nos hace daño. Y como Dios no quiere, porque es amor, que nosotros suframos, que nosotros pasemos mal,
lo que Él hace es muchas veces sacarnos de ciertas situaciones que nos van a destruir. Dios es amor. ¿Y saben qué? Dios es perfecto, su voluntad es perfecta. Por eso Jesús nos enseñaba en el Padre Nuestro que cuando nos dirigíamos al Padre, teníamos que pedirle que se haga su voluntad, porque su voluntad siempre es perfecta, nunca está equivocada. Los equivocados somos nosotros, que queremos vivir a nuestra manera, que queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestro criterio y finalmente terminamos, cuando hacemos las cosas sin Dios, apartados de Él. Dice en el Salmo 127, todo lo que se construye sin Dios fracasará. Por eso nuestra vida tiene que estar cimentada en Jesús, en Cristo, que es la roca. Y por eso necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para poder tener discernimiento de qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Por eso tenemos que hacernos fuertes en Él, con la seguridad de que Él está con nosotros. Por eso siempre nos dice, no teman, porque Él está ahí. Y como dice San Pablo en una de sus cartas, allá en el capítulo 4 de Filipenses, dice que Dios está mucho más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque Él está en nuestros corazones. Pero no puede entrar a nuestros corazones si no le damos la oportunidad, si no le abrimos las puertas, porque respeta nuestra libertad. Y lamentablemente hoy vemos en el mundo personas que no solamente no le conocen a Dios, sino que hay también personas que rechazan fuertemente a Dios. Y eso duele. ¿Por qué? Porque cuando uno rechaza a Dios, uno mismo está construyendo su propia condenación. ¿Puede haber un arrepentimiento? Sí. El Señor nos dice, ¿verdad?, que aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve, dice en el capítulo 1 de Isaías. Podemos volver a Dios. Es más, decía Santa Faustina, de que el más pecador es el que más derecho tiene a volver a Dios, porque Dios está dispuesto a recibir y a perdonar sus pecados. Pero tiene que haber arrepentimiento. No es cuestión de volver a Dios y quedarme con mis ideas, con mis criterios y no querer cambiar. Todo acercamiento a Dios siempre va a producir cambio en nuestras vidas, porque Él nos transforma y nos cambia de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere ver bien. Y cuando en nuestros corazones hay odio, hay rechazo, hay rencor, no podemos estar bien, porque eso nos va destruyendo por dentro. Por eso decía, el Señor nos cambia de adentro para afuera. Va entrando su palabra a nuestro espíritu, se alimenta nuestro espíritu, transforma nuestra mente. Por eso dice San Pablo en el capítulo 12 de Romanos, transfórmense por la renovación de la mente. Nos enseña a través de su palabra la manera en la cual tenemos que pensar de acuerdo al querer de Dios. Transforma nuestras palabras, aprendemos a construir y no a destruir con nuestras palabras. Y después llegan nuestras obras, que nuestras obras puedan ser todas del agrado de Dios, viviendo de acuerdo a todo lo que Jesús nos enseña en su palabra. Por eso, vivamos de acuerdo al querer de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios y hablábamos de cómo teníamos que volver a Dios, de cómo teníamos que buscar las cosas de arriba una vez que lo hemos encontrado, para poder apartarnos definitivamente de aquello que no es del agrado de Dios, porque con la palabra de Dios aprendemos lo que es el discernimiento.
El discernimiento nos muestra qué agrada a Dios y qué desagrada a Dios. Para Dios no hay medias tintas, no hay zonas grises, como siempre digo, o es blanco o es negro, o está bien o está mal. Pero el a veces sí, el a veces no, implica que estamos apartados de Dios. Entonces por eso dice en el capítulo 3 de Colosenses, así pues, si han sido resucitados con Cristo, es decir, si llegaste a la conversión, busquen las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, ustedes también vendrán a la luz con Él y les tocará una parte de su gloria. Por lo tanto, hagan morir lo que les queda de vida terrenal, es decir, relaciones sexuales prohibidas, cosas impuras, pasión desordenada, malos deseos y esa codicia, que es una manera de servir a los ídolos. Esas son las cosas que atraen el enojo de Dios sobre quienes no creen. Bueno, tenemos que pensar y analizar cada uno de nosotros en nuestra vida a ver si todavía hay cosas terrenales que nos permitimos ver, porque quizás no hacemos, pero estamos intoxicando nuestra mente con tantas series o películas, quizás llenas de pornografía, quizás llenas de sexo, que van destruyendo esa mente pura que el Señor quiere que volvamos a tener. Y cuando nosotros nos permitimos, ni siquiera estoy diciendo que nos permitamos hacer, sino nos permitimos ver, estamos empezando a meter en nuestra mente nuevamente lo malo. Y lo malo siempre va a acarrear cosas malas. Por eso Jesús nos habla de la importancia de nuestros ojos. Y nos dice, ¿verdad?, de que si tu ojo es bueno, todo va a ser bueno. Pero si tu ojo es malo, es decir, lo que nos permitimos ver, lo que nos permitimos leer, tantas literaturas llenas de pornografía, llenas de cosas que no agradan a Dios. Eso, dice, va a crear un fondo malo. ¿Y qué mal vas a andar? Entonces tenemos que analizar cada uno en nuestra vida cuánto de mundo todavía tenemos. Si salimos o no salimos de eso, si nos gustan las cosas impuras. ¿Qué son las cosas impuras para Dios? Son todos aquellos, no solamente está ligado al placer o al sexo, sino también está ligado a ir a brujos, adivinos, cartas del tarot, todo lo que el Señor dice que no, el famoso payé, la macumba, todo eso es impureza. ¿Y cómo un hijo de Dios va a estar metido en esas cosas? Tenemos que salir de eso. Y si alguna vez has estado y ya saliste, anda a confesarte y pedí perdón a Dios de corazón. No hay pecado que el Señor no nos perdone si nosotros estamos arrepentidos. Pero el arrepentimiento tiene que ser de corazón. Y un hijo de Dios no puede andar con cosas impuras, con cosas que van destruyendo su vida y su corazón. Y no solamente la de uno, porque tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos para con nuestro entorno. ¿Qué es nuestro entorno? Nuestra familia o las personas que viven contigo, ¿verdad? Tus amigos, pueden ser tus compañeros de trabajo. Y nosotros siempre somos o buenos ejemplos o malos ejemplos. Entonces, ¿qué soy? Porque el verdadero hijo de Dios tiene que demostrar en su vivencia que el Evangelio está vivo, que hay un Jesús que está vivo en su corazón,
y que esa palabra de Dios que encontró la vive todos los días. Pero cuando nos metemos con estas ideas que nos propone el mundo, hay tantas ideologías absolutamente contrarias al querer de Dios, hay tantas cosas que están fuera del querer de Dios. Entonces tenemos que analizar a ver si no estamos en la impureza, porque la impureza va destruyendo también de adentro para afuera, así como el Señor nos va purificando, tanto en nuestros corazones, primero que nos da a nuestro espíritu el mejor alimento que viene en su palabra. Después limpia, como decía recién, nuestra mente a través del conocimiento de la palabra de Dios y enseñándonos cómo tiene que pensar un hijo de Dios, cómo tiene que actuar un hijo de Dios. Y eso después llevamos a la práctica y ahí vienen las acciones. Y esas acciones agradan a Dios. Pero cuando nos dejamos llevar por el mundo, encontramos todas estas cosas, relaciones sexuales prohibidas. El sexo no es malo, pero bien dice Dios, dentro del matrimonio. Y resulta que hoy la gente no se quiere ni casar. Y no se quieren casar, ¿por qué? Porque no quieren a Dios en su vida. Pero qué difícil va a ser su vida sin Dios. Y lo peor, al dejar de lado a Dios, están buscando su propia condenación. Lo mismo las pasiones desordenadas, el dejarse llevar por los instintos. Y se deja de lado a Dios. Los malos deseos, el desear el mal a alguien, eso es gravísimo. Nosotros tenemos como hijos de Dios siempre que desear el bien a los demás. No importa el mal que nos hayan hecho. Jesús, maestro de vida, nos enseñó que nosotros tenemos que rezar por nuestros enemigos y perseguidores, porque todos, absolutamente todos, somos del interés de Dios. Él hace caer, dice, la lluvia sobre justos y pecadores. Dios quiere que todos nos salvemos. Y ese más pecador, en algún momento de su vida, se puede arrepentir y volver a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar cuando Jesús nos dice que no tenemos que juzgar nunca? Ahora, ¿qué nos enseña acá? A que nosotros nos apartemos de eso. Nosotros tenemos en nuestra libertad la decisión en nuestras manos, porque es nuestra vida sobre la cual podemos decidir, no sobre la vida ajena. Por eso no tenemos que juzgar, pero sí tenemos que ver cuánto hacemos nosotros. Y fíjense, todas estas cosas que nos habla acá San Pablo, no es solamente no hacerlo, sino también está la aceptación del pecado ajeno. Cuando yo no hago, pero me parece que lo que está haciendo el otro, bueno, y si hace, está bien. Entonces, eso también está mal, porque en lo profundo de mi corazón tengo que sentir el rechazo hacia lo que Dios dice no, si realmente amo a Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Vemos con nuestro programa Tiempo con Dios y hablábamos de que tenemos que buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba, ¿verdad? Y estábamos leyendo el capítulo 3 de Colosenses. Entonces hablaba de que había muchas cosas de la vida terrenal que teníamos que sacar de nuestros corazones y de nuestra manera de actuar, ¿verdad? Y nos hablaba que una de ellas era también la codicia, que es una manera de servir a los ídolos. ¿Qué es idolatría? ¿O qué es un ídolo? Es todo aquello en tu vida que sea más importante que Dios. Y a veces la codicia por lo material
hace de que lo material sea más importante que Dios. En el capítulo 6 de Mateo dice Jesús, no se puede tener dos dioses al mismo tiempo. O tenés a Dios por Dios o tenés al dinero por Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién crees que puede resolver tus problemas? Porque a veces el ser humano piensa que porque tiene dinero puede solucionar todos los problemas, pero no es así. El único que tiene una puerta de salida para cada situación adversa que podamos vivir es Dios. Y nos enseña también San Pablo en 1 Corintios 10, dice que Dios tiene una puerta de salida para cada situación adversa que podamos vivir, pero que también nunca va a permitir algo que sea superior a nuestra fuerza. Entonces Dios siempre está cuidándonos, protegiéndonos, aun cuando estamos apartados de Él, nos está llamando para que volvamos a Él, porque cuando nos apartamos nos exponemos a todos los males. Cuando el dinero es tu Dios, cuando el dinero es lo que te dirige, cuando el dinero es lo más importante en tu vida, entonces te estás apartando de Dios también. Y como bien dice acá, esas son las cosas que atraen el enojo de Dios sobre quienes no creen. Bueno, después dice, ustedes mismos siguieron un tiempo este camino y vivían en tales desórdenes. Pues bien, ahora rechacen todo eso, enojos, malas intenciones, ofensas y que no salgan groserías de su boca. No se mientan unos a otros. Nos habla de prácticas de vida que tenemos que tener todos los días. Bueno, él nos dice acá San Pablo en esta carta que nosotros también tuvimos nuestro tiempo de mundo, pero hemos escuchado el llamado de Dios y lo hemos buscado y Él se dejó encontrar y Él nos sacó del mundo y Él nos dio la oportunidad de una vida nueva. Pero hay cosas que tenemos que pulir. Entonces nos habla que rechacemos toda clase de enojo. Jesús nos dice, ¿verdad?, que no tenemos que enojarnos. San Pablo dice que el enojo no pase de la noche. Todavía te enojas. Entonces tenemos que analizar cuánto dominio propio tenemos. Si nos enojamos, empezar a rezar hasta que pase el enojo. Y a la noche poder dormir en paz. Porque cuando dejo que el enojo quede en mi corazón, empieza a crecer el rencor. Y el rencor nos va envenenando por dentro. Por eso nos habla, ¿verdad?, de que tenemos que aprender a perdonar. El perdón es todo un tema en la Biblia. Y nosotros necesitamos del perdón de Dios para poder entrar en la dimensión de Dios el día que nos vayamos, porque todos nos vamos algún día. Fíjense que el Señor nos dice que debemos perdonar. No es una opción para el cristiano, es una condición. Por eso el perdón tiene que ser inmediato e incondicional. Al terminar de enseñar el Padre Nuestro, Jesús en el capítulo 6 de Mateo dice, ¿verdad?, queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del cielo los perdonará a ustedes. Y si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del cielo no los perdonará a ustedes. Es decir, Dios va a esperar que nosotros perdonemos. Por eso acá nos habla de que no nos enojemos, porque el enojo siempre trae el rencor después. Y muchas veces en el enojo también se quedan heridas abiertas que después se descomponen. Esas heridas no son físicas, sino son interiores, que van produciendo un montón de enfermedades espirituales. Entonces, aprendamos a perdonar, aprendamos a obedecer, a
Cristo, que es nuestro maestro de vida y que nos da todas las instrucciones para tener una vida feliz. Yo todavía no le conocí a la persona que no quiera ser feliz. Todos queremos ser felices. Pero cuando permitimos que todo eso esté en nuestros corazones, nosotros nos estamos apartando de Dios también. Después nos dice las malas intenciones, no desear el mal a nadie, nunca. Las ofensas, las agresiones, muchas veces se ofenden con tanta facilidad. Y acá nos habla el Señor que no ofendamos, que no seamos agresivos con los demás, con nuestras palabras. Nuestras palabras tienen muchísima fuerza. O construimos o destruimos con ellas. Dice Santiago en el capítulo 3, en sus cartas, que nuestra lengua es tan chiquitita, pero que es capaz de incendiar un bosque. Y que el ser humano que logre dominar su lengua es un hombre perfecto. Y también dice que no puede salir de la misma fuente agua dulce y agua amarga. Es decir, no podemos por un lado estar rezando y pidiéndole cosas a Dios y dándole gracias a Dios cuando por otro lado estamos agrediendo, ofendiendo a otras personas. Porque nosotros somos esa fuente y nuestra fuente no puede estar sucia, tiene que estar purificada. Por eso tenemos que volver a Dios y tenemos que dejar que Dios nos limpie por dentro y tenemos que entrar dentro de la obediencia de todo lo que nos pide. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Estamos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando de buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba, ¿verdad? Y hablábamos de los enojos, de las malas intenciones, de las ofensas. Y dice después que nos salgan groserías de tu boca. ¿Todavía hoy decís groserías? Porque eso ensucia nuestro interior. Tenemos que aprender a estar puros para Dios. Y también nos dice que no nos mintamos. La mentira es ir en contra directo de uno de los mandamientos que dice no mentir. Y el diablo es el padre de toda mentira, dice en el capítulo 8 de Juan. Sin embargo, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad y Él nos conduce al Padre. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en la verdad. Y eso es sacar, exterminar de nuestra vida toda mentira. Queremos estar con Jesús, tenemos que aprender a vivir sin mentir. ¿Se puede? Claro que se puede. Quizás si la mentira está muy, muy metida en tu vida, tu esfuerzo va a tener que ser más grande. Pero dice también, solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Y con esfuerzo lo vas a lograr, con las fuerzas de Dios. Dice después, ustedes se despojaron del hombre viejo y de su manera de vivir para revestirse del hombre nuevo, que se va siempre renovando y progresa hacia el conocimiento verdadero conforme a la imagen de Dios su Creador. Es decir, nosotros tenemos que imitar a Jesús. Él es nuestro maestro de vida. Busquemos siempre el parecernos a Él. Y nosotros nos hemos despojado, dice, ¿verdad?, del hombre viejo. El hombre viejo es como éramos antes. Y ahora, dice, en nuestra manera de vivir tiene que estar el hombre nuevo. Es decir, una manera nueva de vivir de acuerdo al querer de Dios. Entonces ahí es donde estamos haciendo las cosas correctamente. Aquí no se hace distinción entre griego y judío, entre quien fue circuncidado y quien no. No hay más extranjero, bárbaro, esclavo o hombre libre, sino Cristo en todo y en todos. Tenemos que saber que Jesús viene a vivir en nuestra vida y en nuestros corazones. Y no mira nuestro color
de piel, ni nuestra raza, ni a qué club pertenecemos, ni a qué partido político, qué partido político nos gusta, no. Él quiere vivir en nuestra vida y quiere que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo al querer de Dios. Y nos va moldeando, nos va enseñando. Y lo importante es que Jesús esté en nuestra vida. Por eso dice después, pónganse entonces el vestido nuevo como conviene a los elegidos de Dios, por ser sus santos muy queridos. Revístanse de sentimientos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. En la Biblia el vestido implica estar revestido de virtudes y estado de gracia. Y el estar desnudos significa que uno está en condición de pecado y apartado de Dios. Por eso Adán y Eva, cuando pecan, lo primero que se dan cuenta es que están desnudos, ¿verdad? Ya no estaban revestidos de las virtudes y de todo lo que venía de Dios, sino se encontraban en situación de desnudez. Ahora, acá San Pablo dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que vestirnos con un vestido nuevo, ¿verdad? Como conviene a los elegidos de Dios. ¿Por qué un vestido nuevo? Porque hemos aprendido a tener una vida nueva con Jesús. Entonces, revestirnos de esas virtudes y nos da, ¿verdad?, lo que tenemos no solamente que hacer, sino también sentir. Fíjense acá, dice, revístanse de sentimientos de tierna compasión. El sentir. Tengo que analizar mis sentimientos. A veces tengo sentimientos de odio, de impulsividad que me puede llevar a agredir a alguien, de rencor. Entonces, ¿qué sentimientos tengo hacia los demás? Porque acá nos dice que tenemos que revestirnos de sentimientos de tierna compasión. ¿Y qué es la compasión? Es la capacidad de poder ponernos en el lugar de las otras personas y entender desde la óptica de Dios. La persona que es agresiva, la persona que daña, la persona que hace males, es una persona que ha recibido agresión, males en su vida, daños en su vida, probablemente tenga muchísimas heridas abiertas todavía en su corazón. Y por eso actuó así, porque le superó los males y entonces esos males que le superaron es lo que van llevando a poner en práctica acerca de las personas que están a su alrededor. Pero el Señor nos enseña a perdonar y el Señor nos enseña a ponernos en el lugar de los demás. Y fíjense, acá usa una palabra muy linda, tierna compasión. Mirar como alguien que está apartado de Dios, pero que tiene la posibilidad de volver a Dios, porque no hay imposibles para Dios. Todos tenemos la posibilidad de volver a Él. Y por eso después viene la bondad, porque tenemos que tratar con amor y con bondad, dando lo mejor, lo bueno a todas aquellas personas que llegan a nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña a dar amor, porque Dios es amor. Y en todas las personas que llegan a nuestra vida tenemos que dejar sellos de amor. Después nos habla de la humildad, el reconocer que necesitamos de Dios, el reconocer nuestra pobreza espiritual. Jesús nos dice claramente, sin mí nada pueden hacer. ¿Creemos eso o no? Y después nos habla de mansedumbre, actuar mansamente, en paz, sin agresiones, sino teniendo siempre en cuenta todas las enseñanzas de Jesús y con mucha paciencia. La paciencia es una virtud que nace de la unión de la paz que nos regala Dios
junto con la ciencia de Dios, que es su sabiduría. Entonces tenemos que tener paciencia con los demás. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, porque muchas veces intentamos vivir la palabra de Dios y somos como esos niños que recién comienzan a caminar. Dan 2 o 3 pasos y se caen, dan 2 o 3 pasos y se caen. Pero, ¿qué pasa con el niño? Con el tiempo sus piernitas se van haciendo fuertes y entonces ya no se caen. Asimismo pasa con aquel que va experimentando y viviendo la palabra de Dios. En un principio sí puede caer, pero después se fortalece en Dios y ya no cae. Y eso es lo que tenemos que aprender, a hacer de acuerdo al querer de Dios. Y para terminar entonces, damos gracias a Dios y decimos: gracias mi Dios, gracias por enseñarnos que tenemos que aprender a desprendernos de todo aquello que no te agrada a ti, que tenemos que aprender a fortalecernos en tu palabra y caminar siempre prendidos de tu mano. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias, bendice a todas aquellas personas que están en nuestros corazones, llénanos de tu paz y danos esa fuerza que viene de ti para poder hacer todas las cosas de acuerdo a tu agrado. Gracias, mi Dios, por todas las bendiciones y por todo el amor que nos das todos los días. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo